Este ejercicio que voy a tocar a continuación es maravilloso y se le atribuye a Francisco Tárrega, uno de los padres fundadores de la guitarra, en un libro de Domingo Prat, un guitarrista catalán que vivió en Argentina y escribió un libro que se llama Escalas y Arpegios. Lo primero para este ejercicio es saber que vamos a dejar el dedo 1 fijo en la tercera cuerda, primer casillero, y el dedo 2 fijo en la quinta cuerda, segundo casillero. A partir de ahí vamos a hacer una sucesión de notas, siempre con índice mayor alternado, no vale repetir dedo en la mano derecha, y con la izquierda vamos a ejercitar fundamentalmente el dedo 3 y 4, que ya sabemos que biológicamente están unidos en sus tendones y necesitamos ejercitar especialmente para el estudio de la guitarra. Si tienes alguna duda de cómo hacerlo o cuáles son las notas, retrocede el video para atrás, ponle pausa y repite tantas veces sea necesario, por imitación, para poder dominarlo. Hay 3 detalles que te quiero decir antes de que empieces a hacerlo. Primero, que en la mano derecha te va a convenir muchísimo un tip fabuloso que utilizan todos los grandes guitarristas de la historia de cualquier género, que es poner el pulgar en una cuerda libre. Esto te va a dar mucha seguridad como un eje, un punto de apoyo para trabajar combinadamente siempre y alternadamente índice y mayor. Si el pulgar trabaja en el aire no vas a tener la misma seguridad. Y la segunda cosa es que si bien nos deslizamos cromáticamente, tenemos que tener especialmente cuidado con el roce que hace el dedo número 2 en la quinta cuerda, porque al ser entorchada hace un ruido parásito, como decía el maestro Abel Carlevaro. Entonces es importante que cuando te traslades intentes levantar un poquito para deslizarte sin ruido. El dedo 1 no importa, porque el dedo 1 no se escucha ya que va sobre la tercera cuerda, que es de otro material y es silencioso. Es importante entonces cada vez que te muevas, levantes un poquito hacia adelante y te muevas rápidamente hacia el otro casillero, volviendo a adoptar la posición fija. Este ejercicio es un ejercicio extraordinario para independencia de los dedos 3 y 4, que son los más difíciles de mover. No me creas, ponlo a prueba y luego me escribes aquí en los comentarios cómo te va con este ejercicio extraordinario de Francisco Tárrega. Ejercicio número 2. Ejercicio de sincronización de ambas manos. Ya sabemos que en ocasiones cuando estamos practicando queremos tocar una cuerda y por error tocamos otra. O armamos en la mano izquierda una nota y después tocamos con la mano derecha otra cuerda que no corresponde. Para solucionar esto están los ejercicios de sincronización de ambas manos. Este que voy a tocar a continuación me parece extraordinario y te aconsejo que lo hagas todos los días. Cada mañana cuando te levantas, tira este video para atrás y tratas de imitarlo. Voy a hacerlo ahora en una versión lenta para que puedas captarlo. El acento está cada 3 notas. Pero en la mano derecha vamos a tocar con solo 2 dedos. Índice mayor siempre alternado. No vale repetir. Como habrás escuchado, el ejercicio se hace con un acento cada 3 sonidos y lo que va a cambiarte mucho cuando lo estás tratando de dominar es que aquí solo vas a trabajar con 2 dedos. Un consejo muy especial: cuando vas por la primera cuerda hacia arriba, relaja el hombro para que los traslados no sean duros y sean tensos, generando estrés innecesario.
Y segundo, cuando vuelves y regresas de la posición 10 a la 7, trata de armar todos los dedos al mismo tiempo. Esto ya lo dije en otros videos, que es una regla de oro de la guitarra. Cuando estamos trasladando y tenemos varias notas en una escala o en un cromatismo, para tocar en sucesión de notas, es bueno ya armar todos los dedos y no ir tocando dedo por dedo. Esto te va a descansar mucho la mano y también la cabeza, porque aunque no lo creas, el parietal izquierdo con el parietal derecho se deben unir neuronalmente para lograr estos ejercicios de sincronización de las manos. Hoy, como siempre, estamos hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Libro que está escrito en italiano, inglés y español. En esta versión en italiano, el prólogo es del maestro Giulio Tampalini, uno de los principales guitarristas de Europa. ¿Y por qué te señalo este libro? Porque te va a enseñar en un paso a paso cómo estudiar, porque tocarás como estudias. El que mejor toca es el que mejor estudia. Para eso necesitas la información precisa para lograrlo. No vas a hacerlo solo con videos de YouTube. Algunos me preguntan, ¿pero da clase, maestro? Por supuesto, yo doy clases en la universidad, pero también doy clases privadas y son online, así que me puedes escribir. Tengo un grupo de alumnos extraordinarios en todas partes del mundo. Canadá, Guatemala, Francia, España, México, Argentina. Tú también te puedes sumar a ese grupo. Lo único que tienes que hacer es escribirme un mail a carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus demandas y tus inquietudes. Deja ya de procrastinar. Buda tenía una frase extraordinaria. Decía, el problema de la humanidad es que cree que tiene tiempo. Siempre será el mes que viene, la próxima semana, o como dicen los que van a empezar la dieta, que empiezan el lunes. Pero eso no te va a ayudar en nada, vas a estar en el mismo lugar. Y como decía mi maestro, cuando uno se queda en el mismo lugar y no suma conocimiento, ni información, ni sigue estudiando, la línea del tiempo avanza, por lo tanto no estás en el mismo lugar, en realidad estás retrocediendo. Porque la línea del tiempo avanza y tú, al quedarte en el mismo lugar estático, estás retrocediendo. Garantizado. Ejercicio número 3 para extensores. ¿Qué son los extensores? Son los músculos que abren la mano. En la guitarra clásica, que es la que yo me dedico, naturalmente siempre estamos cerrando la mano. Y esos son los músculos flexores. Pero también hay que ejercitar los músculos antagónicos, los extensores. Este ejercicio es extraordinario y no lo vas a ver en otros canales. Después cuando lo hagas, deja aquí tu comentario y me cuentas cómo te fue al cabo de un mes. Los resultados van a ser meteóricos. Es muy fácil, es una escala cromática tocando con el revés de la uña. No con la yema, sino con el revés de la uña. Lo voy a hacer lento para que lo veas. Y después continúa con un trabajo siempre alternado de índice mayor con los mismos dedos, de rasguido en cromatismo descendente. Así, pones el pulgar sobre la sexta y vas descendiendo. Te recomiendo muy especialmente que hagas un movimiento sincronizado. Cuando el dedo mayor toca con el revés de la uña, al mismo tiempo y no después, el índice va hacia atrás. Y a lo mismo cuando tocas con el índice. Hay un movimiento siempre sincronizado y al mismo tiempo de los dedos índice mayor. Ejercicio número 4 y último, cejilla con ligado. Tocando con el anular la primera cuerda y con el pulgar los ligados ascendentes. También en posición 5 y 9.
todos estos ejercicios tienen que jugar con las combinaciones. Por ejemplo, en este puedes utilizar la combinación también 1-3, 2-4, el ligado 1-4. En el ejercicio número 3 puedes buscar hacer también los extensores de anular mayor, de anular y chiquito, que es este pequeño que en ocasiones tenemos que usar también para música española, rasguidos y otros efectos. Por ejemplo, en el ejercicio de sincronización, buscar en la mano derecha índice anular. Todos estos cambios son beneficiosos para que también no te aburras con el ejercicio, sea un espacio recreativo de tu propia búsqueda técnica y que también no acostumbres al cuerpo a que haga siempre lo mismo, porque el cuerpo cuando se acostumbra a algo entra en su zona de confort y no crece más. Piensa que todos estos ejercicios combinan un montón de aspectos técnicos: independencia de los dedos, sincronización de las manos, acordes con posiciones fijas, cejillas, ligados, extensores, rasguidos. Es decir, en solo 4 ejercicios te estás llevando en forma gratuita una enorme cantidad de recursos para la guitarra que son beneficiosos para tu desarrollo en cualquier obra, en cualquier época y en cualquier compositor. Prácticamente que excede a cualquier estilo que puedas tocar en la guitarra. Si quieres ir un paso más allá, escríbeme a mi mail por este libro, carloseugeniosanti76@gmail.com. Si te ha gustado este material, déjame un like, un comentario y suscríbete al canal activando la campanita para no perderte ninguna de mis siguientes notificaciones. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. Y si quieres tomar clases conmigo, al mismo mail también puedes escribirme, carloseugeniosanti76@gmail.com. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!